Aquí estamos de nuevo con otro programa de El castellano y leonés de la historia, dispuestos a decidir junto a ustedes quién será, de los 100 seleccionados por nuestro gabinete de expertos, el castellano y leonés más importante e influyente de todos los tiempos. Votos que pueden enviar vía teléfono móvil con un SMS al 25000 y el alias asociado a su candidato, o a través de nuestra página web www.rtvcil.es. Todo muy sencillo. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. ¿Y cuáles son las 4 figuras de hoy? Pues hoy tenemos a un... Bueno, ¿sabes qué? Hoy no vamos a desvelar la sorpresa. Ah, no. Digamos simplemente que nuestro siguiente candidato tiene, además de un pie puesto en la historia, otro puesto en la leyenda. Seguro que nuestros amigos están en ascuas, pero tienes razón, ¿no? ¿A quién se te ocurre a ti que puede ser el personaje histórico, legendario más importante? Pues mira, así es, a bote pronto, dinos de quién se trata. Seguro que a nuestros espectadores ya no aguantan más. Estoy segura. Hablamos ni más ni menos que de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Héroe nacional por excelencia, podríamos decir incluso. Pues cuya vida ha inspirado multitud de obras de arte, entre las que cabe destacar el más importante cantar de gesta de la literatura española, el Cantar del Mío Cid. O sin ir más lejos, un mural de otro de nuestros candidatos a castellano leoneses de la historia, Bela Zanetti. Y una película también. Me acuerdo de ella porque se rodó en Ávila. ¿Quién no ha visto la célebre cinta de Antoni Mann? Bueno, y de Sofía Loren, ¿no? Ya se te están pasando por ahí los cables, ya estás pensando en otra cosa. Bueno, el Cid, que es de lo que estamos hablando. Pues eso, que la figura del Cid ha sido objeto de admiración y análisis como muy pocas otras en la historia de cualquier país. 2 destierros, la mítica conquista de Valencia... Bueno, y luego está el problema de las fuentes, ¿no, Rosa? En efecto. Se entremezclan fuentes árabes, fuentes cristianas, testimonios. En cualquier caso, resulta sorprendente la cantidad de datos que tenemos y que hemos tenido en cuenta en la época de la que estamos hablando. Bueno, sea como sea uno de estos personajes que se llamaríamos bigger than life para los americanos. A ver, tradúcelo. El copón de la baraja. Ah, pues nunca lo había oído. El Rodrigo Díaz de Vivar que conocemos hoy es una mezcla de leyenda e historia. Sin ninguna capital ni ningún ejército es capaz de, por su obra, por su figura, de reunir un ejército que lucha victoriosamente frente a los musulmanes y que nunca fue derrotado. Todo empezó aquí, en la localidad burgalesa de Vivar del Cid. Desde muy joven, este hidalgo castellano entró a formar parte de la corte real. Su pericia militar pronto le bautizó como el campeador, hasta llegar a ser caballero de confianza de Alfonso VI, rey de Castilla y León. Para acercarse al Cid, el monarca le concedió la mano de su sobrina Jimena. En tal enlace, el de Vivar ofreció una generosa dote de bienes y gananciales, tal y como figura en esta carta de arras. Le da a su mujer Jimena todas las propiedades que su padre había conquistado por aquí, a los vasconavarros. Le dio los 28 pueblos con sus correspondientes terrenos y demás. Se los dio a su mujer Jimena. Se tuvo que acoger al fuero de León porque el fuero de León decía que había que dar 3 partes a la mujer. En cambio, el fuero de Castilla era la mitad. Y para darle más a su mujer, se acoge al fuero de León y le dio, ya digo, todas las propiedades que tenía por aquí. Con el paso del tiempo, las diferencias entre el Cid y el rey le llevarían al destierro en 2 ocasiones. Una de ellas motivada por una campaña de falsos rumores contra el campeador. Las envidias cortesanas que había al lado, el García Ordóñez y demás, los que estaban al lado del rey, veían que el Cid subía, y dice que se le preparó una encerrona y el Cid, claro, se dedicaba a cobrar los diezmos y los tributos que se tributaban al reino de Castilla, y entonces le urdieron una, le dijeron al rey que el Cid estaba quedando con los diezmos y los tributos que... Y claro, eso estaba penado con el destierro. Llegada la expulsión definitiva del reino, el Cid cogió la justicia por su mano. Sin que le mandara ningún rey, empuñó su tizona y salió de Vivar a reconquistar por su cuenta y riesgo las tierras musulmanas. Dominó con su tropa el Levante peninsular, hasta llegar a conquistar Valencia. Podía haberse hecho rey del Andalus, rey de Valencia,
Sin embargo, no lo conquistó para su rey, y eso lo había desterrado, para su rey, para su Alfonso VI y para el reino de Castilla, ¿eh? No dijo, me voy a quedar con esto, ¿eh? Ahí la grandeza del noble castellano. Parece ser, por ejemplo, que cuando conquistó Valencia a los musulmanes, y allí era muy querido incluso por los mismos musulmanes, ¿no? por su justicia, su templanza, ¿no? Era un hombre demasiado violento para lo que es la época, ¿no? Pero dime qué has hecho. Salvar la vida a un hombre. No, a 5 hombres. ¿Cómo pueden llamar a eso traición? Cualidades que aumentaron su imagen de héroe. Esta hazaña fue el culmen de una vida que inspiró el más importante cantar de gesta de la literatura española, el Cantar del Mío Cid. En él encontramos historias que van más allá de la realidad, como el terrible episodio de las hijas del Cid con los infantes de Carrión. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡No! ¡No! ¡Soltadlos! Cuenta la canción de gesta, insisto, más en un planteamiento literario y novelesco que lo que podría ser la relación propiamente histórica, que los infantes de Carrión, los hijos de los condes de Carrión, se casaron con doña Elvira y doña Sol, y que tuvieron después de la boda toda clase de problemas. Si estaríamos en los tiempos actuales, diríamos que es prensa rosa en papel cuché y con algo de violencia de género. En la realidad, el Cid propuso mejores maridos para sus hijas. Que sus 2 hijas las va a casar la una con el rey de Pamplona y la otra con el Berenguer III el Grande de Cataluña. O sea que las 2 hijas las proporcionan un matrimonio regio. Esto no tiene nada que ver con los supuestos infantes de Carrión, que son creación literaria. Estos enlaces se celebraron el mismo año de su muerte. Los restos del campeador los trasladó su mujer a este monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña. Aquí estuvieron hasta el siglo XIX. La Guerra de la Independencia, en 1808, en el mes de noviembre, llegaron aquí los franceses después de la batalla de Gamonal y expoliaron la tumba y creyendo que encontrarían restos pues, valiosos, joyas, etc. No encontraron más que huesos, pero los esparcieron por toda la capilla y parece ser, según las últimas investigaciones, que esos huesos, pues algunos los recogió y acabaron pues en Francia, acabaron en Polonia. Después de este grave suceso, el Cid descansa junto a su esposa en la Catedral de Burgos. Su figura sigue representando un modelo del alma castellana, un símbolo de heroísmo y sobriedad, y en definitiva, un referente para todos los españoles. A continuación tenemos a un castellano leonés de la historia que está relacionado con otro de los del programa de hoy. ¿Con quién? Pues con quien acabamos de ver, con el Cid. Ah, Bernal Díez del Castillo, ¿estuvo relacionado con el Cid? Bueno, a un cronista y conquistador de su talla seguro que la figura del Cid lo fascinó. Bueno, si lo ves así, sí. Bueno, y en el sentido de que Díaz del Castillo también está envuelto en la leyenda. No siempre es fácil determinar dónde empieza la crónica y dónde la ficción. Pues empieza por el principio, que estoy perdida. Sí, lo que quería decir es que después de una serie de travesías, a cada cual más dura por la llamada Nueva España, después de participar en la conquista del Imperio Azteca junto a Hernán Cortés, cuando por fin logra asentarse, concibe la idea de narrar lo ocurrido con el propósito de dar a cada uno lo que le pertenecía. Como no te expliques un poquito más... Bueno, en su gran obra, quiero decir. Ah, vaya. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. ¿Qué pasa con ella? Pues eso, que quería demostrar que la conquista fue una empresa colectiva y no producto solo de Cortés. Quería distribuir el mérito entre los capitanes y demás hombres de confianza. ¿Y qué pasa? Pues que aunque sea una fuente fundamental para entender qué ocurrió en la Nueva España, está también afectada de subjetivismo. No podemos estar nunca seguros de que una obra histórica sea fiable al 100%, Ramón. Sí, eso es verdad. La historia al final es de quien la escribe. Aunque en nuestro caso no habrá duda de que el castellano-leonés de la historia será el más votado, el elegido por todos nuestros espectadores. Bueno, no, en nuestro caso no habrá ninguna duda, pero no sabemos en lo de los demás. Con tan solo 22 años, escasa instrucción escolar y apenas riqueza en su tierra natal, Medina del Campo, Bernal Díaz del Castillo se embarca, como otros muchos vallisoletanos, rumbo a América. Era el año 1514 y se une a la expedición de Pedro Arias Dávila, que ya era gobernador de Castilla de Oro. Parece ser que él fue en la expedición de Pedro Arias Dávila, que era un segoviano, en una expedición importantísima, la más
Florida, que había llegado a las tierras del Caribe y llegan a la zona de Panamá, y allí era Castilla del Oro. Como allí no le dan encomiendas en Panamá, decide con otros compañeros trasladarse a Cuba. Allí permaneció 3 años al servicio del segoviano Diego Velázquez, que era gobernador de Cuba. Velázquez le promete encomiendas también, pero estas encomiendas no llegan. Al no llegar estas encomiendas, se une a otros compañeros y entonces hacen una expedición en 1517 por el Mar Caribe y descubren México, descubren la península de Yucatán. Interviene en otra expedición, pero esta ya por iniciativa de el propio Diego Velázquez, y se la confían a Juan de Grijalva, que es otro segoviano. Esas dos expediciones representarían lo que fue el predescubrimiento de Nueva España, que el mismo Bernal se lamenta después de que Hernán Cortés se atribuya el descubrimiento de México, cuando él ya ha estado 2 veces allí. Más tarde, Bernal Díaz del Castillo formaría parte de la expedición de Cortés. Fue testigo presencial de la prisión y muerte de Moctezuma, vivió la llamada Noche Triste y peleó por la toma de Tenochtitlán, la capital azteca. Lo que destacaría fue su contribución a la conquista mexicana, ¿no?, al lado de Hernán Cortés. Por tanto, es uno de los castellanos y leoneses más relevantes de la historia. Bernal Díaz del Castillo es una de esas figuras que destacan en la historia por sus diversas facetas. Hemos visto que es emigrante, hemos visto que es descubridor, hemos visto que es conquistador. Y ahora, a partir de ese momento de 1525, va a ser colonizador. Va a ser colonizador como regidor de la Villa del Espíritu Santo y como regidor de Santiago de Guatemala. Y cronista con la historia verdadera. Pero claro, la importancia de Bernal, ¿por qué tiene esa importancia universal? Pues precisamente por su crónica donde describe las Indias, donde es una obra atrayente. Es una reconstrucción épica, pero que además tiene un ritmo trepidante y que da cuenta, a veces de manera descarnada, de la violencia de ese momento. El lenguaje que emplea él es muy bueno y es un clásico, y pasa a ser un hombre del XVI en pleno siglo de oro como cronista, porque hace un castellano muy bonito y muy bueno y muy rico. Sería un Delibes del siglo XVI como mínimo, porque emplea una terminología muy de aquí. Hay historiadores que mantienen la tesis de que esta obra atribuida a Bernal fue escrita por el propio Hernán Cortés. Sin embargo, la mayoría de los especialistas en la literatura de la conquista no conceden mayor crédito a esta teoría. El autor verdadero de la conquista de Nueva España es Bernal. No pudo ser Hernán Cortés, porque Hernán Cortés tenía el biógrafo oficial que era Lope de Gómara, el soriano Lope de Gómara. Díaz del Castillo murió en Guatemala en 1585 y su obra no fue publicada hasta 1632. Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. ¿Y quién es Ramón, el tercer castellano y leonés de hoy? Pues nuestro siguiente candidato es un soriano de pura cepa que durante toda su vida estuvo comprometido con las causas de la libertad, la justicia y los derechos fundamentales del hombre. Y cuando dices toda su vida, es textualmente toda su vida, pues ya a los 18 años se alineó con el bando republicano en la Guerra Civil y esa lucha, ya por otros cauces, la mantendría hasta el final de su larga vida. Así es, Rosa, ese compromiso de Marcelino Camacho, que es de quien estamos hablando, más allá de la filiación y siglas políticas, fue siempre para con los más desfavorecidos, con aquellos a los que las circunstancias se lo han puesto de entrada más difícil. Y eso que él tampoco lo tuvo nada fácil. Ni un pelo, lo cual aumenta, si cabe más, el valor de su responsabilidad. Trabajos forzados en campos de concentración, el exilio, la vuelta a la cárcel.
Marcelino Camacho tuvo una vida que apenas le concedió un momento de respiro. El título de sus memorias, Confieso que he luchado, es más que ilustrativo. Una lucha que en el plano democrático le llevó a ser carnet número 1 y primer secretario general de Comisiones Obreras, así como diputado en las primeras elecciones constituyentes. Pero más allá de eso, no dejó de ser una voz de referencia para todo el espectro político, incluso cuando pasó a un segundo plano de la actualidad. Entre otros honores que reconocen la generosidad y valía de esa lucha, recibió de manos del rey Juan Carlos la Medalla de Oro al Mérito Constitucional. Con eso está todo dicho. En 1918, la localidad soriana de La Rasa vio nacer a Marcelino. Allí, en la estación del ferrocarril, trabajaba su padre como guardaagujas y allí, en las vías del tren, junto al bando republicano, un joven Marcelino cortaba el paso a las tropas fascistas para impedir su avance. La cárcel lo albergó los últimos días de la guerra. Los trabajos forzados lo esperaban después, hasta que pudo escapar a Tánger y posteriormente a Argelia. Entre los numerosos exiliados españoles encontró a su esposa y el día en que por fin pudieron regresar a España, Marcelino Camacho empezaba a hacer historia. Cuando dijeron que no tenía nada y que se podía ir, esa misma tarde arreglamos los papeles para venir porque claro, nuestra lucha no estaba allí, en Argelia, estaba aquí. Y aquí, pues aquí empecemos, dale, a la cárcel otra vez. Trabajador de la industria metalúrgica, fue elegido representante de los trabajadores, impulsó las primeras comisiones obreras y se puso al frente. El líder que representó la lucha contra la dictadura y el personaje que lideró el nacimiento de un nuevo sindicato como fue Comisiones Obreras en la transición democrática de este país. Y supo interpretar que bajo esas condiciones de falta de libertades democráticas se podía luchar por los derechos de los trabajadores. Unían lo que se pedía de salario con la demanda de libertad. Entonces, cuando esto lo interpretó la dictadura de Franco como una amenaza, pues entonces empezó a encarcelar a toda esta gente, sindicalistas que estaban luchando de esta forma semi-legal. Bueno, es que Marcelino ha entrado y ha salido tantas veces de la cárcel que prácticamente habría que hacer un programa. Marcelino siempre que ha sido detenido y en todos los procesos que tuvo fue por encabezar huelgas, por encabezar manifestaciones, por hacer asambleas ilegales. Miembro del Partido Comunista, durante sus idas y venidas de la cárcel no faltaron las presiones. Siempre asumieron las consecuencias sin perjudicar a los compañeros. Y la policía fue y le dijo que si no lo borraba de ahí, le cerraban la fábrica. Entonces me llamaron y me dicen, ¿qué hacemos? Digo, ¿cómo que qué hacemos? Nosotros vamos a seguir luchando por su libertad. ¿Y usted va a seguir con sus obreros allí? ¿Usted cree que yo voy a decir, no, cierren la fábrica? ¿A dónde van esos obreros a trabajar? ¿Qué van a pensar de nosotros? Siempre se mantuvo coherente con esa actitud, con un sindicalista, un dirigente sindical, a más grande nivel, pero con los pies muy en la tierra, un sindicalista de taller y de fábrica, ¿no? Entonces él en eso lo tenía muy claro. Era como nuestro padre, ¿no? Porque era un hombre muy prudente, muy austero y al mismo tiempo un hombre con una ideología y unos valores que ocurriera lo que ocurriera, esos valores y esa visión que él tenía del mundo y la lucha contra la injusticia, por la igualdad, por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de la gente, eso para él era casi como una obsesión. Cuando llegó el indulto definitivo no le habían domado ni doblegado, ni le iban a domesticar. Siguió en la batalla sindical y la lucha obrera lo llevó a dar un paso más allá. Sería diputado por Madrid en las elecciones constituyentes de 1977 por el Partido Comunista, claro. Para mí está claro que todas las organizaciones de masas en general, incluidos los sindicatos, deben ser independientes. Independientes de los partidos, de los gobiernos y de los empresarios. Pero lo que no pueden ser es apolíticas. Un tiempo después, reflexiona y dimite de su escaño.
bueno, pues él entiende que hay una contradicción entre ser diputado y ser sindicalista. Y entonces dimite. Y una cosa es ser político y otra cosa es ser sindicalista a la vieja usanza. Quiero decirte, no a la usanza actual, sino a la vieja usanza, ¿no? Al final de sus días sintió el cariño de los suyos en diversos y sentidos homenajes, y a su muerte, en 2010, se evidencia el respeto de toda una sociedad por lo que Marcelino representaba y que su mujer, mejor que nadie, supo comunicar. Si uno se cae, se levanta inmediatamente y sigue adelante. Si bien la figura que viene a continuación no encaja por nacimiento en el concepto de castellano y leonés, sí lo hace por su contribución a nuestra comunidad. Es una suerte para Castilla y León contar con el cariño de alguien con la categoría musical y humana de Cristóbal Halffter. Algo que nadie puede poner en duda, porque cualquiera que haya tenido la fortuna de asistir a alguno de sus conciertos puede comprobar el entusiasmo de la gente, ¿no? Sí, en Ponferrada han de estar muy contentos y orgullosos de él. Figúrate, el Conservatorio Profesional de Música que lleva su nombre es un centro de referencia a nivel nacional. ¿Me dejas leerte una cita del propio autor antes de pasar al reportaje? Perfecto. Dice: el arte siempre está hecho por un ser humano y es fruto de su sensibilidad. Por eso el arte, por el arte, no existe, sería inhumano. Pues unas palabras muy sabias de Cristóbal Halffter. Pasamos al reportaje a ver si nos las amplían. Pasemos. La sonata de Clemente fue la primera obra que aprendió a tocar en piano. Hoy, a sus 83 años, sigue gustándose. Mi madre tocaba muy bien el piano, nunca profesionalmente, pero muy bien. Y mi madre me enseñó música. Y en el año 41, yo tenía 11 años, mi madre falleció. Entonces, la forma de seguir en contacto con mi madre era a través de la música, lo que ella me había enseñado. Cuando estalla la guerra y mi padre, acogiéndose a su ascendencia alemana, va a la embajada alemana y nos mandan a Alemania, entonces desde el año 36 al año 39, pues era otro mundo completamente diferente, y además era una Alemania que, con todos los defectos que podía tener políticamente, estaba renaciendo. Halffter regresa a Madrid en 1939 y estudia composición con Conrado del Campo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Le esperaba una exitosa carrera como compositor y director. Su carrera pues empezó muy pronto, de hecho ganó el Premio Nacional de Música con 20 y pocos años y ha sido consolidado desde entonces como referente nacional y muy respetado en Europa y todo el mundo. Él se convierte en uno de esos músicos que van a renovar la creación española en los años 50. También es importante su figura como pensador. Él, no olvidemos los escritos que tiene en los años 80 en el diario El País. Cristóbal Halffter como músico, yo diría que es una persona que ha querido ver más allá de la música, pero que nunca ha querido perder de alguna manera la esencia de dónde viene esta, para lo que se dirige y el sentido de la misma. Él tiene una frase que es que la música sin melodía no sería música. Siempre tenía la idea de escribir el Quijote. Este personaje que se enfrenta a una España que sigue pensando en las glorias, y se olvida, pues aunque parezca mentira, se olvida de luchar por bienes completamente diferentes. Los hidalgos que no trabajaban, no pagaban impuestos, pero no trabajaban, porque no era de hidalguía, pero no comían. Se ponían migas de pan aquí para salir a la calle y decir que había comido.
pero no comían, y eso era terrible para España. Ese Hidalgo Don Quijote es una burla de esa forma de pensar. Tiene una capacidad dramática tremenda que, como ya habíamos hablado antes, se había visto en obras como Yes Speak Out. Por ejemplo, uno de los coros que a mí me parecen tremendos de la primera ópera, esta de su última etapa, ¿no?, de Don Quijote, es cuando está el coro encima de la montaña de libros, ¿no?, que cantan todos con una sola voz, ¿no?, toda la locura contenida en los libros. Me parece un momento tremendo, ¿no? Cristóbal Halffter es uno de los compositores más importantes de la generación del 51. Él mismo bautizó así a todos aquellos artistas de esta época que renovaron el panorama musical español con la introducción de las técnicas musicales de la vanguardia europea. Con la venida del serialismo y dodecafonismo a principios del siglo XX a España, él eligió ya otros caminos. Es una figura que conecta la tradición, conecta con el presente, integra, es una figura integradora que integra diferentes corrientes, que integra diferentes estilos, una figura que evoluciona, que cambia, que busca nuevos caminos, que no tiene miedo de experimentar. Yo no solamente creo que debería ser una de las personas más importantes de esta comunidad, sino que creo que ya lo es y que lo será para siempre. Como digo, yo creo que ha pasado a la historia. Nunca se ha olvidado de cuál es su ámbito personal que él ha elegido para crear, para vivir, que es Castilla y León, que es León y que es el Bierzo. Yo no sé si me recordarán o no, yo hago todo lo posible, porque es una forma de sobrevivir. Porque el hombre, el ser humano, solamente muere cuando lo olvidan. Entonces sí que se ha muerto. ¿Qué cuatro figurones hemos tenido hoy, Rosa? Pues la verdad es que sí, aunque por otro lado, todos los candidatos, los 100, lo son. Eso también es verdad, ¿no? A veces es, no sé, muy difícil elegir, son tantos los logros de los candidatos. Bueno, pero para eso hemos dado la oportunidad a nuestros telespectadores de que voten tantas veces como quieran y de que amplíen la información de las distintas vidas en nuestra página web. Sí, no hay ninguna excusa para no participar. Como dice Ramón, no hay excusa, así que voten y no dejen de seguirnos. Les esperamos en la próxima edición del Castellano y Leonés de la Historia. En Castilla y León Televisión, como siempre, ¿eh? No nos fallen. Adiós.